Buenas, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo hacemos nosotros este tipo de lámparas decorativas, ¿vale? Que viene su base, hemos comprado con su mando y pueden funcionar con un cable USB o con pilas. Tenemos más tipos aquí que hicimos, esto ya con nuestras cajas, ¿vale? Pero para que veáis, aquí tenemos otra que le hemos hecho, se la tenemos que dar a nuestros amigos de Poca Electronics. Y bueno, pues nada, vamos a mostrar cómo lo hacemos nosotros desde el diseño a grande escala, más o menos, no con todos los detalles, porque si no sería el vídeo muy largo, ya haremos uno. Y luego la mandamos a quemar y vemos a ver qué tal funciona. Os vamos a decir unos truquillos para que la lámpara se vea bien. Bueno, venga, pues vamos a empezar. Estamos ya en el ordenador y... Ya corto, ¿no? Sí. Y nos vamos al diseño. Y mirad, yo me he descargado, vamos a hacer esta lamparita para una empresa, se llama Lurtis Rules, que se dedica a hacer contenidos digitales a partir de la inteligencia artificial. Y entonces hemos cogido el logo de la web y os explico cómo lo hemos hecho. Tenemos aquí el logo, que si lo ampliamos, pues veis, esta línea no está vectorizado. Pues lo vamos a vectorizar y le quitamos el color. Rápidamente os digo, lo quitamos, vamos a vectorizarlo en colores, sale bien, pues aceptamos, nos quedamos con el vectorizado y aquí mirad, veis, aquí ya está definido el perfil, el contorno, y este pues le podemos desechar. Vale, ahora vamos a quedarnos con las líneas internas y le vamos a quitar el color. Entonces la tenemos seleccionada, nos vamos a relleno, se lo quitamos, desaparece todo y ahora le damos un color al trazo. Por ejemplo, se lo vamos a dar en azul, el color que queráis, ¿vale? Luego ya que le ponemos azul, pues luego a la hora de hacer el corte el azul es con estos valores y demás. Vale, esto va a ser en azul. Vale, nos ha salido el marquito este, hay que borrarlo, entonces seleccionamos todo, nos vamos a objeto, desagrupamos, ahora seleccionamos este marco que nos ha quedado aquí porque estaba dentro del dibujo, lo borramos, muy bien. Y ahora vamos a seleccionar la línea esta, no todo, sino esta línea externa que nos sirve de contorno, nos tenemos que fijar que es continua, que está cerrada, yo ya lo he hecho antes, pero vamos, aseguro que está cerrada. Pues la seleccionamos, ahí está. Si la movemos, ¿veis? Se nos mueve lo de afuera. Voy para atrás. Vale, pues esa la quiero... no. Voy a hacer otro paso eso. Antes, esta la vamos a... Vale, la tenemos seleccionada y nos venimos aquí a trayecto, desvío enlazado. Y veis aquí, se nos marca un puntito. No, este no es. Es este. Ahí. Vale. Pues ahora que lo tenemos, vamos a estirarlo un poquito y mirar lo que nos hace. Esto, perdón, esto no es. Tengo esta línea. A ver. Vale. La ampliamos y cogemos la última línea, esta de aquí. Le damos a trayecto, desvío enlazado. Ahora sí, nos tiene que salir un puntito. Y si ahora estiramos de él, nos crea otro más grande, ¿vale? Que lo podemos separar y demás. Pues yo creo que ahí, una cosa así, está bien. Vale. Revisamos todo bien, que no haya ningún fallo, porque aquí hay uno. ¿Veis? Aquí nos ha generado una rayita, esa la queremos quitar. Vale, lo primero que vamos a hacer es
ya a este decirle que lo queremos de color rojo. El contorno que hemos creado nuevo. ¿Por qué? Porque yo el rojo lo suelo utilizar como corte y luego ya el negro, el azul, lo que sea como para escanear o lo que es grabar, rellenar o delinear o lo que sea. Vale, ya lo tenemos ahí, ya se va apareciendo y ahora vamos a quitar esta marquita de aquí. Entonces nos venimos aquí. Vale. Ahora para hacerle la base, tenemos que medir la base, donde queremos, en este caso nos mide de punta a punta 8 centímetros, 80 milímetros, y luego de fondo, digamos aquí está el LED y hasta que asoma la base es 1,5 centímetros, que viene a ser más o menos por aquí. Yo le he dado 2 centímetros porque no me gusta que esté a ras de la base. Vale, y luego para hacer esto de aquí lo que hacemos es, a grosso modo, ¿vale? No me voy a entretener mucho. Hacemos un cuadrado, imaginaros, desde aquí hasta aquí, más o menos. No está centrado y demás, pero bueno, da igual, es para que lo veáis. Entonces cojo este más el otro contorno, tengo los dos seleccionados, nos venimos al trayecto y le damos a unión, ¿vale? Y ya no lo crea aquí. Y con el recuadrito este que he hecho aquí, esto de abajo del todo, pues he hecho otro cuadrado, así, y ya lo he unido. Vale. Perfecto, bueno, pues este ya lo elimino, este también, y seguimos. Luego los ojos lo que ha sido rellenarle esto, como es una figura cerrada, tiene que estar cerrado con la herramienta de rellenar, pues lo he rellenado de un color amarillo para darle un escaneado. Entonces, en resumen, tenemos 4 colores. El rojo va a ser el corte, ¿vale? Nos va a cortar esto. El negro es como el azul, va a ser un delineado, es decir, un marcado. Le vamos a dar un valor de corte, pero sin que llegue a atravesar. Y lo amarillo va a ser escaneado o rellenado, como queráis, ¿vale? Que no nos haga líneas, sino que nos lo rellene todo. Vale, una que tengamos el archivo ya preparado, comprobamos las medidas, nos vamos a archivo y lo guardamos para RD-Word, tiene que ser el archivo DXF. Le damos el nombre que queramos, aquí yo le he puesto Lurtis Rules, y tiene que ser en DXF, ¿vale? Le daríamos a guardar. No le he dado, ¿no? DXF, ahora. Y lo voy a guardar porque, como ya lo tengo guardado, le vamos a dar aquí Rules 3, por ejemplo. Y nos lo guardaría. Nos va a salir este letrero, le damos a aceptar. Ahí está pensando, ya lo ha guardado. Vale. Esto ya, si queréis guardar este archivo para seguir trabajando con él el día de mañana aquí en el programa de diseño, pues le dais a archivo, guardar como SVG, aquí ya está, ¿vale? Vale. Esto ya lo podemos cerrar, minimizar, lo que queráis. Ya tenemos RD-Word abierto y nos abrimos el archivo que hemos creado. Pues aquí tenemos Lurtirus, abrir, y aquí está. Vale. Y lo que os digo, ¿ves? Nos guarda los mismos colores que hemos traído de Inkscape. No obstante, lo comprobamos. Las medidas, lo primero. Esto es lo más importante. Esta línea de abajo, que es donde entra en el soporte de la lámpara. Y no tiene, perdón, y no tiene que medirnos más de 8 centímetros, 80 milímetros. Sacamos la regla de ahí y ahí más o menos. Y nos marca aquí abajo, ¿lo veis? W, que es el ancho, 79,8. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a generar los valores.
El corte, que es el rojo, si os apareciese, imaginaros, yo qué sé, por aquí, el corte es el último que queremos hacer. Entonces, aquí está como preferencia, aquí lo veis, el número 3. ¿Lo veis? Y no, queremos que eso sea el último paso, es decir, el cuarto. Lo bajamos y ya nos aparece ahí el 4, prioridad 4. Vale. Entonces, azul pone corte, pero realmente lo que va a hacer no es atravesarlo, es delinear. ¿Vale? Por eso tiene unos valores, una velocidad de 50 y potencia 27. Con esto no lo corta. El amarillo es escanear. 50, velocidad, potencia 25. Lo vamos a hacer un poquito más flojo de lo que es el delineado. Y el negro por los mismos valores que el azul, 50, 27. Es más, esto yo si ahora quiero, es lo mismo que si yo ahora lo señalo, todo esto de rules, y le digo que en azul. ¿Veis? Nos desaparece el negro, ya no hay negro, pues ya está. Vale, pues tenemos el corte 50-27, el escaneo 50-25 y el corte real, velocidad 10, potencia 42. Lo bueno de este programa es que nos dice lo que va a tardar si hacemos una simulación, 5 minutos con 50, nos dice las medidas y podemos hacer una simulación. Aquí nos sale el corte rojo, vamos a ver. Ha salido, a ver. Ahora. Vale, lo último que nos tiene que hacer es esta línea roja. Entonces hacemos la simulación. Aquí podemos subir la velocidad o bajarla. Allí. La vamos a subir. Y nos da igual lo que haga. Lo único que queremos es que el último sea el corte. Entonces, le doy a toda velocidad, lo observamos. Ahí está haciendo el delineado. Vale, aquí está con las letras. Lo repasa varias veces porque le hemos dado un efecto. Tiene varias líneas. ¿Sabes? Podría dejar solamente una, pero es un efecto como que si hubiéramos repasado con el bolígrafo. Luego esto al ser pequeñito no se va a apreciar tanto, pero es un detalle que a mí me gusta y queda muy chulo. Lo único que va a tardar más. Pero bueno, no pasa nada. Vale, después del nombre, me imagino que irá con el... Aquí nos dice los valores, ¿veis? 50, 27. Cuando pase a los ojos, dará otro valor, que era 50, 25. Ahí está, 50, 25. Y ya el último era 10, 42, creo recordar, el valor de corte. Ahí está, 10, 42, se empieza a cortar y ya terminaría. Vale. Ver la simulación, aunque sea a toda velocidad, es bueno para comprobar que los pasos los va a hacer correctamente. Vale, pues voy a cortar esto y ahora vamos con la cámara de afuera y seguimos. Venga, hasta ahora. Vale, antes de empezar a grabar, lo que os decía, cuando estamos haciendo el diseño, los soportes que hayamos hecho o comprado, en este caso es comprado, tenemos que medir con una regla o con un calibrador mucho mejor, porque así ya medimos la parte interna y nos dice que esto es de... Ahí está, de 80 con 88, no sé si lo apreciáis ahí. Vale. Siempre os aconsejo que lo hagáis, si es de 80, pues hacerlo de 79, algo, para que no entre ahí forzado. Y luego pues el ancho, por si tenemos piezas de metacrilato de 3 milímetros, esto creo que es 4 o 5, no lo sé, pues la de 3 va a bailar un poco, la de 4 le iría yo creo que muy bien y la de 5 a lo mejor entra muy justo. Y luego otra cosilla es la profundidad. ¿Veis? Los LEDs están ahí abajo. Entonces tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de hacer vuestra lámpara, porque esto, digamos, ¿veis? Aquí lo meto y esto se lo come. Entonces, ¿cuánto se come? Pues lo medís con una regla, con un calibrador mucho mejor. Con esto, ¿ves? Lo metemos y nos dice la profundidad. Entonces, lo bajamos despacito, ahí ya está tocando, y es 14,8 milímetros, 1,5 centímetros.
Pues yo le he dado 1,5 centímetros, que sería hasta aquí, y un poquito más, para que el dibujo no empiece justamente en la base, un poquito más alto. ¿Veis? Esta de 3 milímetros baila un poco. Hace el mismo efecto, ¿eh? Mientras no se toque no pasa nada. Pero por ejemplo esta, la de nuestros amigos de Epoca Electronics, esta es de 4 y pico y entra perfecta. De hecho la tengo que empujar un poquito, ¿veis? Porque entra bastante ajustada. El efecto es el mismo, ¿eh? Vale. Una última cosa, tener mucho cuidado. Si la ponemos por ejemplo aquí, nos parece que no pasa nada, pero luego a la hora de cogerlo, lo cogemos así y esto está un poco áspero, pues se arañan, ¿vale? Aquí tiene un arañazo ya y a la hora de limpiarlo lo mejor es con un poquito de alcohol de este de curar o isopropílico o un cristal, el cristal es este de limpiar, y una gamuza para que no lo raye. Y ya está, limpiéis el perfil por aquí abajo, que es donde reparte la luz, y ya está. Y una última cosa, le he dado estos valores, nuestra láser es de 100 vatios, por si os sirve, por ahí irán. Cuando hagáis el delineado o el grabado, lo he hecho con muy poca profundidad. Porque si lo hacemos con profundidad, la luz que penetra aquí dentro del metacrilato, si lo hacemos con profundidad el delineado o el grabado, la luz se va a encontrar un pequeño muro, entre comillas. Entonces lo tenéis que hacer muy, muy leve, ¿vale? Con poca profundidad. Esto es ir probando y os vais a dar cuenta. Vale, pues venga, vamos ya con la práctica, que la práctica mola más que la teoría. Vale, pues ponemos aquí el ordenador, conectamos el láser al ordenador, encendemos el láser, el chiller. Vale, os cuento. Yo ya he medido el grosor de esta pieza de metacrilato, que esta no la han dado era de protección con esto del coronavirus, me imagino, pero a nosotros nos sirve, está perfecta. Enfocamos. Yo tengo el enfoque este automático, pero es que la verdad que no me gusta, así que lo tengo el boli este subido y prefiero hacerlo manualmente. Ahí está, un poco bajo. Pues bajamos la cama. Ahí está bien, vale. Perfecto. Vamos para atrás. Buscamos un punto de origen. A ver, que esté bien, que no esté arañado por aquí. Venga, pues ahí mismo. Ahí está bien. Le decimos que es el punto de origen. Nos venimos al ordenador. Vamos a hacer un frame, que es lo que nos ocupa el material. Ahí va. Ahí. Y que esté recto más o menos la pieza. Vale, pues eso es lo que nos va a ocupar. Ya hemos visto los valores y demás, le damos a comenzar, me callo y vamos a ver cuando termine qué tal ha salido. Para allá.
Vale, ya ha terminado. Nosotros nos gusta esperarnos un minuto o dos, por eso hemos cortado. Hemos apagado el láser, el chiller, la máquina no. Y así se va llevando un poquito el humo este, que lo suyo ponerse una mascarilla, pero bueno. Vamos a esperar un par de minutos. Vamos a sacar la pieza. Y vamos a ver qué queda quedado. Vale. Se me ha olvidado decir una cosa, la voy a repetir, pero bueno, esta nos vale. Aunque la voy a repetir. Si fuese solamente el oso, vale. Porque aquí es donde ha grabado, ¿veis el polvillo este blanco? Aquí es donde ha quemado. Y como hay letras, lo tenía que haber hecho en modo espejo. Para verse luego mejor aquí. Las lámparas se ven mejor por donde no quema, ¿vale? Entonces siempre hacerlo en modo espejo. Esta, bueno, pues se la damos, ya que está hecha, pero no obstante le vamos a hacer una bien. Pero el proceso es el mismo, en modo espejo, acordaros. Ahora lo voy a meter debajo del grifo y con una esponjita y jabón limpio todo el polvo y os mostramos y lo probamos aquí en la lámpara esta. Venga, hasta ahora. Vale, ya lo he metido debajo del grifo con un poquito de jabón y una esponja. Y luego para secar, la he secado con la toalla, todo lo gordo así. Vale, no hagáis, si es que la toalla es un poquito, parece que no, pero es un poco áspera para esto. Y por si lo raya, esta es muy suave. Pero cuando sequéis con la toalla, así. Vale. Y ahora pues la prueba de la verdad. Lo primero, acordaros que hay que hacerlo en modo espejo y tendría que verse así. ¿Vale? Lo hemos hecho así, pero bueno, ahora la repetimos. Esta más grueso pues entrará perfecto. Uah, vamos. ¿Veis lo que os digo? Bueno, la lámpara quedaría así. Voy a apagar la luz. Luego ya le podemos dar el color que queramos, en rojo, en verde, o que vaya haciendo juegos. Esto es lo típico, ¿verdad? Bueno, pues lo dejamos ahí. Y se ve bien, la verdad que se ve bien, pero lo suyo es que donde hemos grabado, aquí a marcar láser, le demos la vuelta. Y si os olvidáis de las letras, mirad el oso, a lo mejor no se aprecia desde ahí, pero se ve como más nítido. Vale, pues... ¿va a encender la luz? Pues este es el vídeo de las lamparitas estas. Si me he dejado algo o tenéis alguna duda, pues nos escribís. Muchas gracias a todos. Recordaros que si queréis lámparas de estas y no las podéis hacer, nos las podéis pedir nosotros en la web del taller, que es tallerfuerzacreativa.es, todo junto. Ahí tenéis el contacto de WhatsApp y correo electrónico. Nos pedís lo que queráis, el diseño y ya está. Y nosotros lo hacemos, ¿vale? Un saludo a todos, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vuelvo otra vez aquí para despedirme y también para que comparéis lo que os decía. Ya he aprovechado y la he hecho en modo espejo. Entonces, esta es la primera y esta es la segunda. Yo creo que se diferencia a simple vista ya y luego la luz la va a repartir mejor. Los trazos se ve como más definido por este otro lado. Entonces siempre acordaros de cuando hagáis lámparas en modo espejo, que se ve bastante mejor. Y ya está, me despido, dando las gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero, como toca hacer limpieza de la máquina, vamos a hacer un vídeo donde limpiamos la máquina por completo. Foco, lentes, las barras, el panel de abeja por dentro, por fuera, engrasar y todo lo demás. Y el chiller, ya uno completo. A ver si nos da tiempo a hacerlo esta semana. ¡Hasta luego!